Damos gracias una vez más, sean todos bienvenidos a este canal. Vamos a seguir estudiando la preciosísima palabra de nuestro Dios. Les invito a mirar en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 35, y el verso 3 dice así, la preciosa palabra de nuestro Dios dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endelebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios vendrá y os salvará. Bueno, entonces aquí la preciosa palabra de Dios nos está hablando de que Dios mismo vendría para hacer todo este cumplimiento de lo que Él mismo dijo a través de los profetas, porque recordemos que siempre la palabra de Dios viene a los profetas. Entonces decimos que la palabra de Dios es la boca de los profetas, es la palabra de Dios, y miramos el cumplimiento precioso de la palabra de Dios aquí en las Escrituras, porque Él mismo vino, y cuando Él vino a cumplir todo esto. Entonces vemos allí que cuando Él estaba haciendo toda esta obra preciosa, desplegando sus señales, sus maravillas, sus milagros, sus sanidades, Él envió a decir al profeta Juan, que estaba en la cárcel, y Él le mandó a decir que con sus discípulos les dijo que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Entonces aquí está hablando el Señor Jesús, dando a conocer lo que Él estaba haciendo, y vemos entonces que aquí Él siempre lidió, porque Él seguirá siendo el mismo ayer y hoy por los siglos, que Él lidió con un pueblo en lo físico que fue Israel. Entonces en el Antiguo Testamento lo vemos a Israel como con Dios a través de una columna de fuego, lidiando con Israel a través de naturalmente. Entonces lo vemos un Israel físico, un Israel natural, ¿sí? Porque después Dios en el Nuevo Testamento se vino como en lo espiritual, lidiando a través de una iglesia espiritual. Entonces lo vemos aquí a Él en la forma espiritual, ¿sí? Ya no en la forma física y no en la forma espiritual, a través de su iglesia. Entonces esto es importantísimo, porque este candelabro nos muestra en las Escrituras cómo Él empieza su iglesia, porque Él empieza aquí en Hechos 2, cuando Él trae el bautismo del Espíritu Santo. Entonces aquí es importantísimo hablar del bautismo del Espíritu Santo de Dios, porque esto es el reino de Dios, porque Él dijo que el reino de Dios se ha acercado. Entonces el reino de Dios es el Espíritu Santo. Entonces es súper importante entrar aquí al reino de Dios, ¿sí? Y Él dice que el reino de Dios se entra con arrepentimiento y con todas estas cosas que vamos a estar mirando, porque aquí estas cosas lo hizo Él naturalmente, pero acá Él las hace espiritualmente. Entonces aquí vemos que aquí había ciegos, que Él vino a darle la vista a los ciegos, pero Él también habló de una ceguera espiritual. Entonces vemos acá la ceguera espiritual, y Él también vino y también sanó a los cojos, porque Él dice los leprosos son limpiados. Todo esto Él vino a hacerlo, y Él le dio, bueno, la sanidad a muchos cojos. Pero entonces aquí también hablamos de cojera espiritual, y la cojera espiritual es aquel que no anda bien con Dios. Entonces Él anda cojeando en la palabra de Dios. Entonces, pero Dios necesita ponernos a andar bien en las Escrituras, porque Él proveyó un camino y Él proveyó una vía para que nosotros andáramos bien. Entonces es súper importante, porque Él habló aquí de guías ciegos en lo natural, que no entraban al reino de Dios ni dejaban entrar a aquellos que querían entrar. Entonces les dijo a ellos: guías de ciegos sois, ¿sí? Y también hablamos de los leprosos, porque veníamos hablando de la lepra en lo natural, ¿sí? Pero entonces también hay una lepra en lo espiritual, y la lepra espiritual en la Escritura es tipo de pecado. Entonces vemos que hoy en día hay mucho pecado, y necesitamos nosotros ser limpiados de esta lepra espiritual, porque esta lepra espiritual finalmente llevará al hombre, ¿sí?, a la segunda muerte. Entonces allí dice la Escritura, Dios a través de los profetas dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces vamos a mirar acá un poco recordar un poco acerca de lo que es la lepra, porque aquí en las Escrituras, en Ezequiel capítulo 18, la Escritura nos está diciendo, Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Dice acá, entonces, Él dice: mías son todas las almas, dice aquí, en Ezequiel 18 y 4, dice aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Y aquí nos habla en todo el capítulo acerca de todo esto. Entonces es súper importante, porque un alma
para Dios, recordemos que vale más que 10.000 mundos. O sea, un alma es súper importante para Dios, vale más que todos estos mundos que hay aquí, porque Él dijo que de qué nos servirá a nosotros ganar el mundo entero si vuestra alma sería destruida. Entonces hay que temer a aquel que puede destruir el alma, sí, más no el cuerpo. Entonces él habla acá y dice, en el 20 dice, el alma que pecare esa morirá, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta por nuestra alma a Dios. Recordemos que el alma es la naturaleza del espíritu. Súper importante todas estas cosas porque necesitamos saber, ¿sí? Todas estas cosas. Entonces aquí el alma es tipo de lepra porque cuando Dios vino acá y se presentó a Moisés en la zarza ardiente, Él trae las señales y Él aquí trae estas dos señales. Y una de las señales es la lepra que Dios muestra, sí, pero Él la muestra en lo físico. Pero recordemos que ya estamos hablando no del cuerpo, porque esto aquí era en el cuerpo, ¿sí? Ahora estamos hablando en el alma. El alma, súper importante, porque un alma vale mucho y nosotros debemos de estar cada uno de nosotros interesados en ir por las almas de Dios, porque, bueno, estamos en un reino en donde estamos entre el bien y el mal, ¿sí? Entonces recordemos eso, que, bueno, aquí Dios viene con pago y retribución a todo esto porque Él lo prometió y Él vino aquí a cumplir todo esto que Él dijo, ¿sí? Importante, entonces hablamos tipo de lepra espiritual porque Él vino allí al leproso también y lo limpió y Él dijo, Señor, quiero ser limpio y el Señor dijo, sí, se limpia. Entonces es importante porque, bueno, por la fe nosotros podemos alcanzar todas estas promesas preciosas que Dios tiene para con cada uno. Hablando de lo que es la sanidad del cuerpo, porque Dios todavía sana tanto el cuerpo como, bueno, el alma también no sana completamente. Entonces, importante porque también habla de los sordos. Entonces, también hay sordera. Hablamos de sordera espiritual, ¿sí? Porque la Escritura dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, aquí el Espíritu está hablando, pero entonces tenemos que tener oído para oír, ¿sí? Muchos tienen oídos, pero no pueden oír lo que es la palabra de Dios, o sea, no guardan la palabra de Dios porque Dios dijo, el que me ama guardará mi palabra. Entonces, preciosa la palabra porque todo esto son tipologías en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto a lo que Dios está haciendo hoy. Porque Él seguirá siendo el mismo ayer y hoy por todos los siglos. También habla de que los muertos son resucitados. Entonces aquí está hablando de la muerte. Porque la muerte espiritual es que separación eterna de la presencia de Dios. Entonces allí estamos hablando también de que el alma, ¿sí?, que pecar esa morirá. Entonces habla de muerte y de muerte separación delante de la presencia de Dios. Entonces ninguno de nosotros queremos llegar a eso, pero finalmente la Escritura nos muestra que sí va a haber separación eterna, porque no todos vienen para creer estas cosas preciosas que están aquí en las Escrituras. Y también hablamos aquí de los pobres, ¿sí? Porque hay pobreza. Entonces hablamos de pobreza espiritual también, porque, bueno, muchos son ricos, pero son pobres espiritualmente, ¿sí? Porque no conocen el camino precioso de Dios. Y aquí la Escritura, en Isaías, volvemos a Isaías, el capítulo 35, seguimos leyendo, dice así, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Todo esto es el cumplimiento de la Escritura que habló el profeta, porque el profeta vio al Mesías haciendo todas estas cosas y él bueno, allí está anunciado en las Escrituras. Y dice, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Entonces aquí todas estas promesas, y habrá allí calzada y camino, y será camino llamado camino de santidad. Entonces aquí dice que habría calzada. Entonces vemos acá calzada, la calzada, ¿sí? Y también dice que habría y camino. Entonces vemos acá el camino, y dice allí la Escritura que ese camino sería llamado camino de santidad. Entonces este camino, porque él dijo, yo soy la verdad, el camino a la vida, que lleva a la vida eterna. Entonces este camino nos trae acá y nos entra al reino de Dios, o sea, caminar a través del reino de Dios, que es el Espíritu Santo. Es súper importante lo que la Escritura aquí está diciendo, porque aquí nos dice, y será camino, llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos.
El que estuviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sí, entonces vemos que aquí no va a haber tropiezo porque bienaventurado, porque es una bienaventuranza aquel que que no haya tropiezo en él, sí, que no tropieza en el Mesías, porque hay muchos que tropiezan en él. Entonces, vemos que esto es una bienaventuranza de parte de Dios y Él nos entra aquí al reino de Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo para entrarnos al cuerpo de su iglesia espiritual, porque todo esto es espiritual. Entonces es súper importante conocer las maneras de Dios, el camino provisto por Dios, ¿sí? Para alcanzar nosotros todas las promesas, empezando desde la sanidad del cuerpo hasta la sanidad del alma. Entonces aquí está hablando él de resurrección y también del Evangelio, porque el Evangelio es súper importante, las buenas nuevas de parte de Dios para mirar también en lo físico, porque el Espíritu Santo se vino a través de la iglesia cuando él empezó aquí en Hechos 2, en Hechos 2, él trae el Espíritu Santo a su iglesia, a sus discípulos, pero en Hechos 3, él trae la sanidad al cojo allí, y vamos a estar mirando un poco la curación de un cojo. En el capítulo 3 de los capítulos Hechos dice, y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Entonces la hora de la novena de la oración, porque los judíos allá tenían una hora para orar, y era en la hora de la mañana o en la hora de la tarde, porque en la hora de la mañana y en la hora de la tarde en el Antiguo Testamento se hacía el sacrificio, y el sacrificio era en estas horas. Entonces ellos tenían esa manera de subir a orar al templo para hacer recordatorio de todo esto. Recordamos que él vino y representó también todo esto en el Antiguo Testamento, siendo aquel corderito, aquella animalito inocente que venía a morir a través del sacrificio, cuando ellos presentaban sus ofrendas para Dios expiar el pecado a través de la víctima inocente. Entonces recordamos allí lo importante que es, porque aquí el Señor Jesús vino como el Cordero de Dios en la cuenta cruz del Calvario. Él subió allá al monte Calvario, camino al Gólgota, que es llamado el lugar de la calavera. Allí donde le crucificaron, allá en las afueras de Jerusalén, allí en el monte Calvario, y él vino trayendo esta representación y estos tipos y sombras del Antiguo Testamento que se hacían allá. Entonces él ahorita es el Cordero de Dios que quita el pecado de nosotros, y él proveyó esa calzada y ese camino, ¿sí? A través de su sangre, la bendita expiación, para entrarnos aquí a lo más importante, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo más. Pedro dijo, no tengo plata, ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y levantándole por la mano derecha, se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces vemos allí ya los hechos del Espíritu Santo a través de sus discípulos, trayendo la sanidad. Él mismo, a través del Espíritu Santo, el mismo Señor Jesús trajo la sanidad a este cojo, ¿sí? Entonces vemos ahí lo importante que es, porque Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, pero él tenía esto, que era lo más importante, que era el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, muy importante, porque hoy la iglesia debe ser de esa misma manera, sí, porque Dios no cambia y Él sigue siendo el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Es súper importante. Vamos a mirar un poco también el mensaje poseyendo las puertas del enemigo, que lo trajo el séptimo ángel mensajero, hablando aquí de las 7 edades de la iglesia. Y un mensaje súper importante, porque él aquí habla acerca de todo esto, de quién es la simiente real, que trajo la sanidad, que trae los milagros, que trae todo. Recordemos que el Señor Jesús es el que trae todas estas cosas. Si nosotros por nuestra cuenta no podemos hacer nada, sino que es Él, el sobrenatural, el que todo lo puede. Entonces Él dijo, hablando del leproso, dijo, yo quiero, sé sano. Él conquistó y poseyó la puerta de la lepra. Hablando de un enemigo, porque la lepra es un enemigo en lo físico, pero también en lo espiritual.
Él poseyó la puerta de las fiebres, Él hizo que toda la naturaleza lo obedeciera a Él. Él era la simiente de Abraham, la simiente real, el cual fue dada la promesa a Él, a Abraham y a toda su simiente que le siguió hasta la simiente real y toda su simiente después de Él. La promesa de Dios es fiel y Él conquistó la enfermedad, Él conquistó la tentación, Él conquistó todas las cosas y en el día del Pentecostés Él envió el Espíritu Santo y por medio de los gentiles continuar a sacar una simiente de promesa para darles a los gentiles los desechados, para darles el bautismo del Espíritu Santo, para traerlos a ellos dentro de la promesa. Ahora nosotros tenemos el derecho de conquistar toda enfermedad, no tenemos que conquistarla, dice acá, ya está conquistada, solo tenemos que reclamar la promesa y tomarla. Ya está conquistada, la muerte está conquistada, el infierno está conquistado, la enfermedad está conquistada, la tentación está conquistada. El sepulcro está conquistado, estamos en la puerta tomándola, no tenemos que disparar ni un solo tiro, ya ha sido pagado. Su enemigo, él poseerá la puerta de su enemigo. ¿Cuántos? Miles de millones. Él poseerá la puerta de su enemigo, todo enemigo. Él resucitó entre los muertos, nosotros la poseemos porque Él nos lo dio. Todo es un regalo gratuito y además de todo eso y todo lo que Él ha hecho, Él conquistó toda puerta. Él conquistó la enfermedad, Él conquistó la puerta y la única cosa que tenemos que hacer es llegar a la puerta y decir en el nombre de Jesucristo, el conquistador. Amén. Entonces vemos allí poseyendo las puertas del enemigo, un mensaje precioso y vemos entonces allí que Él fue la simiente real de Abraham, porque en su simiente, sí, fueron poseídas todas las cosas. Dice aquí la escritura, seguimos en Hechos capítulo 3, porque aquí finalmente el apóstol Pedro está hablando allí, ¿sí? Y en el verso 22 dice, porque Moisés dijo a los profetas, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, o sea, al Mesías, al Señor, será desarraigada del pueblo, ¿sí? Entonces aquí también hay una advertencia para los que no iban a creer en el Mesías. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces vemos allí que está hablando de la simiente real de Abraham, porque allí seríamos benditos todos, ¿sí? Todas las familias de la tierra serán benditas aquí en la simiente real de Abraham. Entonces Él poseyó las puertas de lo que estamos hablando, del enemigo, y ese enemigo es enfermedad, es muerte, es lepra, son todas estas cosas y Él las conquistó todas. La tentación, Él conquistó todas estas cosas y para darnos también el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, aquí lo más importante es ver aquí en Hechos 2, en donde empieza la iglesia, nace la iglesia y a través de las edades Él se ha venido. ¿Sí? Apocalipsis 1, 2 y 3, esto es la iglesia de Dios, ¿sí? Porque en Apocalipsis 4 Él la sube y vienen también los juicios para esta tierra y vemos que estamos a las puertas. Entonces allí les dejo una vez más este pequeño estudio para que lo miren atentamente y detenidamente, porque es súper importante todas estas cosas. Una vez más, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.